Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador, a través de Radio Ecuasur 102.1 FM y también srradio.com.es. Tenemos la presencia de Patricio Lozano, el licenciado Patricio Lozano, con quien vamos a conversar a través de Prensa Radial, principalmente la visión política que tiene Patricio Lozano sobre la parroquia San Lucas y también las parroquias que integran el Cantón Loja y a lo mejor también la parte política de la misma. Patricio, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, en primer lugar, saludándolo y establecer el compromiso político de seguir discutiendo los temas de las parroquias y también poderlas unificar a lo que es la opinión política del Cantón Loja. Buenos días, Patricio, bienvenido. Buenos días a los amigos oyentes. Muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad. Efectivamente, discutir el tema rural, realmente hacer propuestas es interesante para las 3 parroquias del Cantón Loja. Por Pachacuti hemos sido electos para participar en las próximas elecciones a la Concejalía Rural. En la última asamblea realizada en San Lucas el sábado 15, las comunidades nos han pedido que asumamos este compromiso, esta nueva responsabilidad de continuar hacia el Cantón Loja, justamente para hablar temas del sector rural, el tema productivo, para conversar el tema de las obras desatendidas, para conversar y plantear soluciones a los productores, para plantear soluciones al tema vial. Hay mucho que trabajar todavía por el sector rural, así que hemos asumido este compromiso de participar en las próximas elecciones para la Concejalía Rural y obviamente ahí trabajando en ideas para proponer una propuesta que se pueda trabajar conjuntamente con los presidentes de las juntas parroquiales, con los líderes barriales, con los líderes parroquiales, con las autoridades, que es importante empezar a buscar soluciones a los múltiples problemas que tienen las parroquias. Claro, ahora hay una situación, por ejemplo, que se plantea dentro de los gobiernos modernos, si cabe el término, ese tema de la descentralización y la desconcentración económica para que puedan operar de manera efectiva los gobiernos parroquiales en este caso. ¿Cómo plantear esa idea o esa visión de que se descentralice correctamente, no solamente la parte administrativa, sino también de recursos económicos? Sí, ese es un tema importantísimo, es un tema fundamental. Me parece que es un tema que hay que empezarlo a desarrollar y a compartir y a unir ideas para concretar una propuesta en el tema de descentralización. Cuando nació el COTAD, las juntas parroquiales tuvimos una enorme esperanza porque en la ley dice gobiernos autónomos descentralizados. En la ley no dicen las juntas parroquiales tienen una categoría, los municipios otras categorías y las prefecturas otras categorías. Tenemos el mismo nivel bajo el COTAD. Lo que tenemos es competencias diferentes entre estos 3 niveles de gobiernos, pero somos gobiernos autónomos descentralizados. Pero en la práctica, esta autonomía, que es autonomía administrativa, autonomía financiera, autonomía política incluso, no se vive. Aún no es posible, o por lo menos desde los municipios, desde las prefecturas, no quieren asumir que las juntas parroquiales también somos gobiernos autónomos. Gobiernos, claro. Somos gobiernos. Y al ser gobiernos hay una capacidad. La ley nos otorga una capacidad administrativa y se ha demostrado en muchas juntas parroquiales que hemos tenido la capacidad administrativa. Y al tener capacidad administrativa, hay la suficiente capacidad de asumir otras competencias bajo el principio de ser un gobierno local. Y en este gobierno local hay muchas cosas que se puede apoyar, que se puede ser mucho más eficiente. Y una de esas competencias puede ser, por ejemplo, el tema del agua potable, que tienen los municipios las competencias directas, pero que nos pueden delegar a las juntas parroquiales igual ir asumiendo esas competencias en algunas parroquias. O sea, gobernar la parte administrativa del agua, no solamente administrativa, sino económica. Exactamente, o sea, es posible en algunas juntas parroquiales hacer la parte administrativa, económica, política e incluso territorial, siendo competencia directa al municipio. Pero el mismo COTAD nos señala que en forma conjunta, en forma coordinada, las juntas parroquiales debemos ordenar el territorio con el municipio. Y ahí, con un apoyo técnico desde los municipios, las juntas parroquiales, hay algunas competencias que sí se pueden realmente asumir en el marco de la descentralización. Y ahí hay que topar el tema de la desconcentración también, es un tema fundamental. Pero no una delegación de competencia, una desconcentración solo en documentos, en el convenio, como ahora hace la prefectura. Nosotros hemos pedido una delegación de competencias a las juntas parroquiales, pero para justificar los fondos que nos ha tocado invertir
compartir, sin ser nuestra competencia, en las juntas parroquiales. No una delegación de competencias de esa naturaleza, sino una delegación de competencia real, con recursos económicos para poder atender estas delegaciones. Y ahí obviamente ya hay otro tema más de fondo que en la que cual se topa es el tema del poder. Es compartir el poder, en este caso hablemos de la alcaldía, con los presidentes de las juntas parroquiales. Y ahí ya viene otro tema, el tema de la voluntad política. Y ese es a veces el tema que no nos permite hablar y topar estos temas, y sobre todo a muchos que quieren asumir al menos el tema de la alcaldía. Pero ¿por qué resulta un poco, a lo mejor, resulta peligroso tratar el tema de dividir el poder del municipio hacia las juntas parroquiales, cuando a lo mejor las juntas parroquiales en los actuales momentos ya requieren, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista orgánico, por ejemplo, generarle poder administrativo, que a lo mejor la Junta Parroquial de San Lucas ya tenga, por ejemplo, el cobro del tema del agua potable, el tema del Departamento de Obras Públicas para poder habilitar a lo mejor una vía que se dañó y que sí está en la capacidad del gobierno parroquial de poder realizar ese mantenimiento. Sí, tomemos un ejemplo para ser más claros. En las parroquias donde hay ya sistemas de agua potable y que el municipio cobra, por ejemplo, una tasa, y yo quiero a través de ventanilla de la tesorería de las juntas parroquiales, tranquilamente podemos dar este servicio a la ciudadanía. Claro que pueden darlo. Mucho más cerca, alcantarillado en algunas parroquias y otros servicios, por ejemplo, los impuestos de predios urbanos y rurales que hace el municipio. ¿Por qué no podemos apoyar las juntas parroquiales y de pronto ahí reducir incluso hasta personal y ser incluso más eficientes? Y nos acercaríamos mucho más incluso a la ciudadanía. ¿Por qué en mi parroquia mis ciudadanos no pueden cancelar los impuestos y las tasas municipales en la tesorería de la Junta Parroquial? Esa es una buena idea, porque allí daría, de San Lucas. Claro, allí daría la capacidad informativa a los concejales. Por ejemplo, ¿cuánto es el Producto Interno Bruto de la parroquia San Lucas? Y a lo mejor esa cantidad del Producto Interno Bruto de San Lucas le va a permitir a los cabildantes determinar la capacidad de entrega de recursos por parte del municipio para generar infraestructura. Sin duda sería una información importantísima que podríamos obtener al hacer este ejercicio de desconcentración o delegación de competencias que tendríamos las juntas parroquiales. Si el PIB de San Lucas tiene un número determinado, sin duda sería un valor, un elemento determinante para el tema de infraestructura parroquial. Y claro, así en el resto de las parroquias. Y que sería valioso, por ejemplo, para proyectarse políticamente a través de las parroquias el aspecto de desarrollo cantonal. Porque imaginemos, San Lucas tiene un Producto Interno Bruto de unos 2 puntos o 3 puntos. Imagínense la capacidad de razonamiento político de encaminar ese potencial, a lo mejor establecer otro número más en su proyección económica. Entonces, eso es una buena información que podría tenerse tal cual usted lo está detallando, Patricio. Sí, sin duda, sería algo importantísimo. Pero estos temas, sin duda, necesitan primero mucha voluntad política, tener el tema claro, porque las normas existen. El marco teórico existe, existe, está muy claro en el COTAD. Se puede realizar. Hay algunos breves ejercicios en algunos municipios, en Cuenca, en Ambato, hay algunos ejercicios donde el municipio transfiere recursos efectivos a la cuenta de las juntas parroquiales. Molleturo, por ejemplo. Claro. Hay buenos ejemplos. Hay juntas parroquiales de la SUAY que reciben $400,000 del municipio y otros $400,000 de la prefectura, más el recurso del gobierno central, están manejando sobre $1 millón. Entonces, con un recurso así, obviamente, algo puedes cambiar en las parroquias. Pero en el caso de la provincia de Loja, de las juntas parroquiales que conozco perfectamente, ¿qué puede hacer usted con $270,000 que recibe San Lucas, siendo la segunda parroquia más grande del cantón Loja y la tercera de la provincia? No son fondos que podamos realmente hacer mayor cosa. Hacemos un esfuerzo, obviamente, por hacer algo con lo poco que recibimos, pero si a ese fondo sumamos algunos ejercicios que ya realizan algunos municipios y algunas prefecturas a nivel del país, sí, obviamente se puede hacer algunos cambios. ¿Cuál es la diferencia? Unos me han dicho, pero Patricio, ¿cuál es la diferencia? Que lo haga el municipio mejor directamente. ¿Y por qué hacer la junta parroquial? ¿Por qué tiene que ir los fondos a la cuenta de la junta parroquial en vez de que el municipio lo haga directamente? Hay una enorme diferencia.
en que si lo hace el municipio por contratación directa, una obra de una vía que cueste $500,000, probablemente nosotros, con el apoyo técnico de la prefectura y con apoyo comunitario, que vive mucho en las comunidades y que permite cambiar las realidades territoriales, esa obra lo podamos sacar en 300,000 o en $250,000. Claro, usted puso el plus de la ciudadanía, de la obra que pueda ser vigilada por la ciudadanía. Esa es buena. Entonces, reducimos costos. Ahí la diferencia de que el municipio me transfiera $500,000 y no lo haga la obra directa. Yo con eso, $500,000, el municipio probablemente haga una sola obra y yo probablemente haga 2 obras. Entonces, ¿qué estamos ahí marcando? Eficiencia, contacto directo de la ciudadanía con la ejecución de las obras y obviamente siendo más eficientes y cambiando la realidad de las Claro, obras. y a lo mejor a usted no le toque contratar, por ejemplo, fiscalización para que realicen la vigilancia de cómo se está construyendo la obra, sino que a lo mejor una fiscalización cívica de los moradores del sector la puedan hacer sin costo alguno a la Junta Parroquial. Y eso significa un ahorro económico. Ese es un ahorro económico. Esa es la diferencia que nosotros venimos planteando. Porque hemos estado en la Junta Parroquial de San Lucas por 2 periodos y hemos hecho cosas muy interesantes con muy pocos recursos. Por ejemplo, cuando planteamos nosotros una obra de una cancha de uso múltiple, normal, el municipio lo licita por $40,000. En cambio nosotros, si lo hacemos directo, nosotros lo hacemos por $8,000, por $9,000, conjuntamente con las comunidades, y la misma obra, con las mismas calidades y las mismas características. Ese es el modelo de gestión que deben realmente ahora los candidatos a la alcaldía de tratar de entender, de conversar, sentarnos a conversar esta propuesta de manera que podamos ser más eficientes y poder obtener recursos y poder hacer más obras en nuestras parroquias. Ahora, por ejemplo, Patricio, la cuestión o la inquietud sería, ¿en qué radicaría, por ejemplo, el momento de descentralizar económica, desconcentrar y todo lo demás de la parte administrativa y económica del municipio hacia las parroquias? Criterio personal, a lo mejor se descentraliza la parte de trabajo de una municipalidad y le deja la capacidad de tiempo a un gobernante, por ejemplo, a un alcalde, para que pueda estar buscando recursos económicos y generar una política de bienestar en el cantón, no necesariamente estarse preocupando de que San Lucas requiere agua, San Lucas requiere de servicios de recolección de basura, cuando eso ustedes pueden resolverlo y la capacidad administrativa, a lo mejor le queda tiempo al señor alcalde para poder visualizar recursos a nivel internacional para financiar, por ejemplo, recolección de basura. Sí, mire, si entendiéramos esta lógica y este planteamiento que estamos realizando, si los candidatos, el alcalde o la alcaldesa de Loja debería estar buscándonos a los presidentes de las juntas parroquiales para que le apoyemos, para que ayudemos, justamente incluso para descargar carga administrativa y quizás un poco en el tiempo. Y empecemos con algo muy sencillo. ¿Cómo es posible que ahora los municipios vengamos a pedir permiso para abrir el coliseo? Permiso para utilizar el parque público, permiso para ver a qué hora abrimos la batería sanitaria o qué no abrimos, si los sábados o los domingos o de lunes a viernes. O sea, perdóneme, pero así estamos las parroquias. Y entonces, ¿cuál es el papel que juega usted como presidente? Exacto, nosotros ahí jugamos, simplemente ejecutamos nuestro presupuesto. O sea, no somos gobiernos locales, no somos gobiernos autónomos descentralizados como dice la norma, como dice el COTAD, pero estamos así tan centralizados en esa magnitud. Repito, los coliseos están en manos municipales. Si alguien viene a hacer un partido de fútbol, los chicos quieren utilizar el coliseo en las parroquias, que no tenemos muchos espacios deportivos, no podemos prestarles. Hay que hacer una solicitud al municipio de Loja que nos autorice, que pase por el administrativo. O sea, si usted quiere jugar un partido de fútbol el domingo, tiene que pedir ahora. Ese trabajo usted lo puede hacer como presidente. Sí, es un trabajo administrativo, claro, que sabemos que hay que cuidar los bienes públicos, que estaremos ahí inmersos. Si está bajo mi responsabilidad el coliseo y se rompe un foco o se daña algo en el coliseo, sé que como gobierno local tengo que mantener y tiene que estar eso en buen estado. Sabemos perfectamente. ¿Por qué no podemos hacer eso los juntos parroquiales? No tenemos capacidad. Empecemos por ahí. Vamos segundo. Viremos en las parroquias que estén contribuyendo con impuestos como pagar el agua, el teléfono, alcantarillado. Incluso hasta la energía eléctrica podría. Miremos, perfecto, aquí, busquemos en cada parroquia y asignemos esas responsabilidades. Ahora que tenemos el desarrollo tecnológico,
el tema informático, o sea, no hay por qué estar las cosas tan centralizadas. Lleguemos más allá a los ciudadanos, acerquémonos en nuestras ventanillas, en nuestras tesorerías. Tranquilamente podemos brindar este servicio. Se recaudó el día 28 $1,000. En ese mismo día, por informática, podemos mandar ese recurso igualmente, si es que no se permite manejar en las juntas parroquiales, que lo ideal sería que esos fondos obviamente vayan quedando ya en las arcas de las juntas parroquiales, pero si en este primer momento, en este primer ejercicio, aún eso no se puede trabajar, incluso esos dineros se pueden transferir a las mismas arcas municipales, pero lo ideal sería que se queden obviamente en las juntas parroquiales, o sea, mirar un poco las cosas más amplios, compartir competencias, compartir poder, compartir transferencias, realmente nos parece fundamental a las juntas parroquiales, pero algo importante, algo muy importante y fundamental, es que los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales nos dejen de mirar como menores de edad, como que no podemos, como que no hay capacidad. No. Si somos electos por elección popular, igual que los alcaldes, igual que las prefecturas, por ciudadanos, los ciudadanos saben elegir quién va a asumir y quién está en la capacidad de asumir una junta parroquial. Y en ese marco yo creo que es empezar a mirarnos de igual a igual, porque somos gobiernos territoriales, somos gobiernos locales, con diferentes competencias, sí, pero que empecemos realmente también a asumir de que los gobiernos parroquiales hay capacidad administrativa. ¿Por qué digo este tema? Porque lo que yo he observado en estos últimos tiempos, en estos últimos años, es mirarnos como así, como que no vamos a poder, como que no es posible, como que no estamos en la capacidad, y no es así, al menos en San Lucas. Mire, nosotros, no sé, no tengo el dato exacto, pero quizás somos las juntas parroquiales donde más hemos gestionado fondos y recursos internacionales. Si no hubiera sido así, poco o nada hubiésemos podido hacer en San Lucas. Hay capacidades, y así en muchísimas juntas parroquiales donde se hay esta capacidad de asumir muchas competencias y mucha delegación. Claro, porque las juntas parroquiales, la una con la otra, no son iguales ni territorialmente ni socioeconómicas. Sin duda. Entonces yo creo que sí es necesario visualizar desde el punto de vista de decirle, bueno, usted es el presidente de la junta parroquial, aquí tiene parte administrativa y parte económica para que pueda gobernar, pero siempre y cuando esté en la vigilancia de la alcaldía y también de los concejales del municipio del Cantón Loja. O sea, eso es importante. Se dirá, en esta parroquia aquí puede asumir esto, aquí puede ayudarnos en esto, aquí en esta parroquia este no, pero esto sí, esto no y esto sí. Es sentarnos a conversar la capacidad administrativa, la capacidad territorial, la capacidad que cada junta parroquial pueda asumir esta competencia, cada junta parroquial puede realmente asumir una delegación de competencia. Y yo ponía un ejemplo, por ejemplo, Malacatos hay una realidad, Vilcabamba es una realidad, San Lucas es una realidad, Gualel es una realidad. Claro. Y en función de esa realidad, yo creo que así se puede ir pensando y hablando qué competencias, qué servicios podemos apoyar en el tema del municipio. Claro, y cómo podemos unirnos entre parroquias, por ejemplo, el tema de las parroquias noroccidentales de este eje vial que ahora el gobierno provincial dice que se lo va a construir en determinados tramos y en determinadas inversiones. Por ejemplo, claro, la capacidad legislativa de las juntas parroquiales debería determinar qué mismo se quiere hacer con el tema de la infraestructura vial para conectar a las parroquias. Yo anteriormente decía, no hay ciudad de Loja y no hay parroquia rural ni parroquia urbana, sino ciudades del Cantón Loja, que es muy diferente y suena diferente. Entonces, uniendo esas voluntades, a lo mejor tenemos esos tipos de desarrollos económicos. Por ejemplo, conozco de San Lucas que usted puso a funcionar un tema de ya procesar los lácteos que produce San Lucas. Estamos hablando de elaboración de quesos y otros productos más derivados de la leche. Entonces, eso es bueno, que un gobierno provincial canalice la forma económica de cómo se puede trabajar en San Lucas para sus habitantes. Y así a lo mejor podemos generar un bienestar económico al cantón. Sí, de hecho el tema vial en las parroquias es también un problema a resolver. El tema de las parroquias noroccidentales ha sido un pedido de años, hubo un ofrecimiento que no se cumplió y que ahora por lo menos se va a empezar con el primer tramo que el señor prefecto ha mencionado en la última sesión solemne de la provincia, y esperemos que así lo sea. Realmente cuando yo fui consejero insistimos en que se debe asignar una partida presupuestaria para esta vía, porque son 5 parroquias que están en el sector y que necesitan, y que es momento de empezar a atender esta red vial, importantísimo de este sector, y esperamos que ahora realmente el prefecto pueda avanzar por lo menos en este tramo. Temas como de estos debemos empezar a topar, igual sumar algo con el gobierno, deberíamos sumar
debería obras públicas Ujú. y yo creo que los presidentes y los líderes de estos sectores han hecho un enorme esfuerzo exigiendo que se cumpla un ofrecimiento de parte del Estado, independientemente que haya sido, que no esté ya el gobierno anterior, pero fue un ofrecimiento del Estado. Al ser un ofrecimiento del Estado, venga el otro gobierno, quien venga, debería cumplir un compromiso que asumieron como Estado ecuatoriano. De manera que y yo creo que hay que seguir golpeando las puertas al mismo Obras Públicas, a lo mejor pueda asumir el siguiente tramo de de Taquila a Chantaco, que sería importante Ujú. para seguir en este tema. Pero nos parece fundamental alguna idea que usted proponía, el tema de la tasa solidaria que, que, que se hablaba en algún momento, que me parece fundamental ir topando ese tema. Y el otro tema, el tema productivo que acaba de mencionar, mire, hay cosas interesantes en las parroquias. Y yo digo, hay como dos niveles, como dos líneas, al menos puedo hablar con propiedad por San Lucas. Nosotros ya tenemos algunos productores que han avanzado un poquito más, que es en el tema de generar valor agregado a la producción local. Y Ujú. una producción muy interesante. El tema casi de ser 100% orgánico, una producción bastante limpia, bastante limpia. Y sí, este producto se está logrando, pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Son productos que tienen altos costos de producción por ser orgánico, pero quizás el precio no está siendo justo en el mercado porque hay otros productos industriales que tienen Claro. competencia en el mercado y quizás eso está provocando que se desmayen algunas iniciativas muy interesantes en las parroquias. Ese es un tema que hay que toparlo y ver cómo hacer. Yo estaba mirando, por ejemplo, la experiencia de Maquita Cuzunchi en Ya. Quito, que es una especie de supermercado que recoge todo lo que produce el área rural, de alguna manera, productos de muy buena calidad y ellos se encargan de dar un valor justo en el mercado, han podido vender, hacer marketing y pagarle un precio justo también al productor. De pronto está haciendo falta algo así ya en Loja, Ujú. que tengamos un espacio en Loja, una especie de supermercado, y recojamos esta producción de valor agregado de las 13 parroquias del Cantón Loja y empezarle a dar un valor justo en el mercado y un precio justo también para el productor. Ese es un nivel de producción que tenemos las parroquias. Hay otro nivel de producción que estamos hablando para proveer como proveedores de materia prima Ujú. a los diferentes supermercados de Loja, las ferias libres, que se está trabajando en algunos proyectos que ahí la prefectura tiene mucho que hacer, el municipio tiene mucho que apoyar y obviamente las juntas parroquiales con su competencia mucho que hacer. Y otro tema que se está trabajando en las parroquias es una producción de cómo garantizar alimento para las familias, pero un alimento de buena calidad. Al usted consumir alimento de buena calidad, obviamente va a tener un mejor estilo de vida. Ese es otro nivel de producción que estamos hablando en el marco de la seguridad alimentaria, en el marco de la soberanía alimentaria, que no es para el mercado, sino realmente para que las familias tengan alimento seguro y alimento de buena calidad. Claro, y esa es buena. Por ejemplo, y yo siempre he pensado ya en ese sentido de que los mercados de la ciudad de Loja, por ejemplo, ya prácticamente están en su etapa final de extinción. Tiene que convertirse en supermercados donde se pueda negociar producciones tanto del productor intermediario hacia el consumidor final con productos de buena calidad y a lo mejor con cadenas de frío que estos mercados modernos ya deben de tener. No únicamente tener el tema de concreto que hoy existe en los mercados de la ciudad de Loja. Ahora, una situación se manifestaba, y eso fue una idea de un proyecto de ordenanza en el sentido, cuando se daba la riqueza del Cantón Loja a una persona particular, estamos hablando de las fotomultas, y nosotros determinábamos que el valor de una fotomulta por manejar correctamente o incorrectamente en la ciudad de Loja, ese valor vaya a financiar primero una infraestructura administrativa llamada fotomultas fiscalizada y gobernada por el municipio del Cantón Loja, no por una empresa particular. Y el 70% de esa multa ir a financiar un fondo de vialidad cantonal, llamado Fonviag, en la cual, con tasa de ingresos económica, tasa de retornos, le permita al municipio decir, ir al Banco de Loja de aquí, al Banco de Loja de la Rocafuerte y Bolívar. Señores, necesito 100 millones de dólares para construir la infraestructura vial de las parroquias noroccidentales. ¿Cuál es la capacidad de retorno? Aquí están. Las multas de los infractores o el mal uso de las vías en la ciudad y en el Cantón Loja. Estas multas van a financiar el pago de ese presupuesto económico. Era para que esas multas vayan a servir a la provincia de Loja y no vayan a servir al bolsillo del señor Falkowski.
Ese era el proyecto de ordenanza, pero no se le dio paso en el cabildo porque dañaba intereses económicos netamente particulares. Entonces, en el momento de retomar esta iniciativa, los vehículos que circulan en la ciudad de Loja van a tener que ser solidarios con las parroquias del Cantón Loja, las que sustentan de alimentos a los habitantes de esta ciudad. Entonces yo creo que estas iniciativas sí se pueden presentar, Patricio, para poder solventar necesidades económicas de las parroquias del cantón. No, me parece una muy buena idea. Una muy buena idea, una propuesta. Y obviamente propuestas que topan intereses, sin duda, siempre van a ser difíciles. Pero yo creo que no hay que abandonar estos proyectos que beneficien a toda una colectividad, sobre todo ahora para las 13 parroquias del Cantón Loja. Yo escuché sobre esta propuesta, de hecho algo se conversó, pero lamentablemente no pasó. Pero yo creo que hay que seguir luchando en una propuesta, porque me parece una propuesta solidaria muy, muy interesante para el sector rural. De hecho, habrán ciudadanos en Loja que dicen, mire, ¿yo por qué tengo que contribuir si nunca voy casi a una de las parroquias? Muy probablemente. Pero hay muchos ciudadanos también que sí visitan las parroquias. Pero en este marco, y ahí hay que topar otros temas, que también, aunque yo no vaya a una parroquia, si contribuyo a través de la tasa de las fotomultas, pero también las parroquias sí damos a las ciudades el tema de producción. El tema de producción del campo, que llegan a los mercados, a las ferias libres, es un tema que las parroquias asignamos. ¿Cómo llego yo a brindarle a usted hortalizas si no tengo una buena vía? Y a buen precio, es con buenas vías. Y a buen precio, exactamente. Entonces, si algún ciudadano no llega a una parroquia, probablemente sí, pero está recibiendo un servicio también de las parroquias en el tema de producción, porque va al mercado, compra con facilidad un tongo de culantro a 25 centavos, entonces con tanta facilidad. Pero ¿cómo llegó ese tongo de culantros al mercado? Claro. Quizás todo un proceso, y ahí necesito un tema que va eminentemente, topa el tema vial, de manera que nos parece muy fundamental este fondo que se pueda crear con el tema de las fotomultas, que hay que trabajarlo en porcentajes, que hay que trabajarlo obviamente el tema de la tasa de retorno, igualmente garantizar que el inversionista pueda recuperar en el marco de lo que es normal de tener una empresa, obviamente, pero de ahí también está muy mal que a través de los ciudadanos alguien se pueda realmente venir, enriquecer, hacerse millonario. Eso sí, los ciudadanos deberíamos pensar. O prefiero pagar las multas para que se lleven 2, 3 familias. El señor Falkowski y un ciudadano una corporación, o pago mi fotomulta mejor para que vaya en beneficio de mis conciudadanos en las parroquias, que de alguna manera, directa o indirectamente, recibo un servicio yo en la ciudad donde yo vivo. Imagínese, Patricio, se tenía calculado, de acuerdo a las proyecciones económicas, imaginemos, San Lucas reciba de este fondo de vialidad anualmente $100,000 para construcción de infraestructura vial dentro de su parroquia. Y a lo mejor un excedente que podría simplemente legislarse para construir infraestructuras de riego para permitir el desarrollo agroeconómico de esas parroquias. Yo creo que a ninguna junta parroquial le va a caer mal unos $100,000 que le vengan de un fondo de vialidad para poderlos invertir en temas de infraestructura. Sí. Yo me parece, como repito, una idea muy, muy interesante. E incluso las juntas parroquiales, teniendo estos ingresos permanentes y fijos que pueden programar. Podemos programar. Programar. Y quizás muy pronto, con alguna reforma, que si no estamos ahí, si una reforma legal jurídica, nosotros mismos podamos, al tener estos ingresos permanentes fijos, podamos nosotros mismos financiar obras de vialidad con los bancos, con la CAF, con BID, como lo hace el Estado grande, como lo hacen municipios, como lo hacen también las prefecturas. ¿Por qué no las juntas parroquiales si tenemos ingresos fijos? Imagínense, cambiaríamos realmente la infraestructura vial de las parroquias enormemente. Por ahora tenemos en algunas parroquias solo el acceso a las cabeceras parroquiales, pero en nuestras comunidades las vías siguen realmente en pésimas condiciones. Por milagro caminamos, o a veces solo en verano, con el tema vial. Empezaríamos a cambiar esa realidad que ahora viven las parroquias. Y realmente ahí sí comparto con lo que usted dice, y me ha gustado mucho su término y lo acojo, que empezaríamos las juntas parroquiales a convertir en verdaderas ciudades. Claro. En verdaderas ciudades. Exacto. Y quizás el tema vial tiene muchos efectos positivos más que negativos.
empezaría a desarrollar el turismo, mayor movilidad. Los ciudadanos del sector urbano, hablando de Loja, visitarían mucho más las parroquias. Quizás dinamizaríamos mucho más las economías entre el urbano y el sector rural, saldrían más a las parroquias, invertirían en las parroquias, quedaría un fondo ahí los fines de semana. O sea, habría un efecto realmente interesante en hablar en mejorar la infraestructura vial de las parroquias. Claro, y hay una parte cultural que está desaprovechada en las parroquias y, por ejemplo, con este tema, claro, este tema, por ejemplo, usted ha de haber participado sobre el tema de las ferias, ¿cómo se llamaban? Las ferias interparroquiales, que alguna vez, le voy a hacer llegar un documento para que usted lo lea. En ese sentido, se preveía que, ¿por qué tenemos que estar en San Sebastián y en el parque, la plazoleta del Valle, cuando tranquilamente se pueden organizar las ferias rurales en cada una de las parroquias y movilizar ese turismo hacia allá? Sí. ¿Y qué pasaría cuando el ciudadano sepa de que el sábado y domingo en cada una de las parroquias se desarrollan estos eventos de producción? Todo bien coordinado y bien estructurado, para que a lo mejor un sector vaya a consumir productos lácteos en San Lucas, que van a hacer esta semana, la otra semana otro tipo de actividad, y así dinamizar la economía de las parroquias. Y conocer más que todo. La laguna, me dice Lindon. Laguna Pato Nadando, sí. Entonces yo creo que esas son las dinámicas políticas que se tienen que comenzar a discutir el día de hoy en el tema municipio frente a los gobiernos parroquiales. Sí, ese es un tema que hay que empezar a conversar. Y nosotros ahí vamos a hacer planteamientos claros, directos. Y aquí sí, los presidentes de las juntas parroquiales, independientemente de cuál partido político pertenezcamos nosotros, yo creo que nos debe unir el tema parroquial. ¿Y por qué hablo de los presidentes de juntas parroquiales? Porque van a darnos la razón, porque conocen la realidad de las parroquias, y que si no topamos estos temas de fondo, poco o nada vamos a cambiar en las parroquias. Seguiremos 30, 50 años más, casi iguales que ahora. Si no empezamos a topar estos temas de desconcentración, descentralización, generación de fondos, distribución de los recursos municipales de mejor manera, más justos, más equitativos. Si no topamos estos temas, colegas presidentes de las juntas parroquiales que me están escuchando, líderes parroquiales, vamos a continuar en los próximos años igual. Y uno de esos elementos importantes para generar cambio en las parroquias es el tema vial. Muy probablemente ahora los ciudadanos que tengan un vehículo, si hay una buena feria en Chuquibamba, en Chataco, por el tema vial no van a ir, porque la vía está en pésimas condiciones. Pero van a si decir, está no, buena vía, si está en una buena vía, y si generamos un poco de publicidad, cosas de marketing, y quizás más que eso, algo de concientización, ¿cómo un ciudadano lojano no quiere salir un sábado para tomar un nuevo aire en Chantaco, en Chuquibamba, en San Lucas, subir un rato a la montaña, y de paso en la tarde viene comprando algo para la casa, quizás más fresco? Yo no pienso que un ciudadano de Loja no quiera hacer eso los fines de semana. Y ahí está, compañeros de las parroquias, nuestra oportunidad de desarrollar obviamente el tema de turismo y todo esto que genera cuando los ciudadanos nos visitan cada una de las parroquias. Perfectamente, Patricio. Yo te quiero agradecer este aporte informativo y también esta dinámica que hemos desarrollado a través de Prensa Radial. Gracias por haber estado presente. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Este es Prensa Radial. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más informaciones.